Esta historia sucedió un año después de mi nacimiento, en el caserío de La Pacha. El protagonista fue mi abuelo, don Eliodoro González. Sucede que una tarde, como cualquier otra, mi abuelo llevó a sus toros y a su rebaño de ovejas al monte a pastar. Luego de unas horas regresó con ellos a casa. Las contó y se dio con la sorpresa de que le faltaban dos, una adulta y una pequeña. Guardó las que tenía ya y regresó al monte a buscar a las dos ovejas perdidas, apresurándose, pues ya estaba oscureciendo. Luego de unas horas de buscar, cuando ya era de noche y estaba resignado a perderlas, escuchó un balido. Él empezó a alumbrar con su lamparín y pudo ver a una de sus ovejas, la más pequeña de las dos que buscaba. Se acercó, la cargó en sus hombros y empezó a caminar rumbo a su hogar, ya resignado de la otra oveja. El animal iba muy tranquilo, pero tuvo una extraña sensación. Tal vez por estar ya solo en la noche en el monte. Pero se percató que la oveja lo estaba viendo fijamente, torciendo su pequeño cuello. No dejaba de mirarlo. Él solamente la miraba con el rabillo del ojo, ligeramente extrañado por el interés que el animal tenía observándolo. Y este le dijo: ¿te peso mucho?, mirándolo con una sonrisa. El susto dejó sin habla a mi abuelo, que en un instante soltó al animal de inmediato y empezó a gritar lisuras para espantarlo mientras se alejaba del lugar a toda velocidad. Y este empezó a perseguirlo, pero después de poco dejó de hacerlo. Al día siguiente, al ir ya de día al monte, vio que sus animales estaban muertos, muy lejos de donde había encontrado a la oveja pequeña. Voy a contarles algo que me pasó el año pasado para el mes de noviembre. Resulta que a eso de las 8 de la noche estábamos mi esposo y mis dos hijos viendo la televisión. Estaba muy interesante el programa. De repente escuchamos mi esposo y yo dos voces de mujeres en la ventana diciendo buenas, como saludando, y luego unas carcajadas. Mi esposo me dijo en voz baja: creo que te buscan. Entonces salí diciendo buenas para ver si había alguien, y resulta que no había nadie afuera. Me pareció raro que alguien estuviese a esa hora. Nosotros vivimos en el campo y las casas están lejos. El perro empezó a ladrar y lo que era se fue. Pienso que lo que sea que haya sido lo ahuyentó el perro, pero después empecé a sentir una especie de picazón en todo el cuerpo. Era algo desesperado, terrible, hasta el punto de sacarme sangre de la desesperación de rascarme. Al día siguiente me salió un brote con vejigas de agua y era peor, ya que me rascaba hasta reventarlas y sacarme sangre. Le dije a mi esposo que yo sentía que eso no era normal, que era brujería. Compraba cremas, jabones especiales para los hongos. Pensé que era una alergia y tomé medicamentos y nada. Empecé a tener pesadillas en la noche y sufrir una depresión. Le dije a mi esposo que vaya donde un curandero a ver qué le dice, que venga acá porque esto ya se está saliendo de las manos. Y la verdad, ya llegaba al punto de querer matarme. Él fue donde un señor que cura la mordedura de serpiente y lo hizo venir aquí, a casa. El señor me dijo que lo que había pasado y lo que comentamos todo es que me habían echado una brujería cuando salí. Gracias a Dios y a este señor, todo volvió a ser como era. Esa brujería me la hizo el papá de mis hijos, para que yo volviera con él, ya que estaba con otra persona. En ese punto ya me había divorciado. Quería que dejara a mi pareja actual. El trabajo era con el fin de desesperarme e irme. Bueno, estuvimos haciendo esas limpias y hasta el sol de hoy no he sentido nada malo. Y él todavía sigue haciendo sus brujerías, pero ya no pueden entrar, ya que el curandero y sus oraciones se lo impiden. Él me aseguró que trata de hacerlo, pero está bloqueado. Eso sí, me dijo que si va donde alguien más fuerte, ya no podría ayudarme.
Yo no le daba tanta creencia a la brujería, pero desde que me pasó esto, definitivamente creo en ello. Y espero que nunca llegue a pasar por eso otra vez. De pequeño me burlaba mucho de las leyendas que me contaba mi abuelo. Cuando iba a Oaxaca, él me contaba de brujas, nahuales, duendes, el Catrín y demás leyendas que él había visto con sus propios ojos. Vivía en un pueblo muy solitario y cuando yo iba no le creía. Me reía de sus cuentos. Gritaba en burla que algo se me apareciese. Después de unos días en el pueblo, yo seguía de incrédulo y burlón hasta que empecé a ver cosas extrañas. Un día desperté con un moretón muy grande en el brazo izquierdo sin que me acordase con qué me lo había hecho, aunque no me dolía. Le mostré a mi tía mi brazo y ella me dijo que había sido una bruja la que me había chupado. Eso por hablar mal de ellas. Lo extraño es que todas las veces que viajé al pueblo jamás me había ocurrido eso. Aún así, seguía sin creer y me burlaba. Una noche cuando fuimos a dejar a otra tía, a mis primos y yo, íbamos en la camioneta de su pareja y cuando llegamos a la casa, que está en las faldas de un cerro oscuro lleno de luciérnagas, en eso algo nos llamó la atención, donde todo era negro y oscuro. Ahí habían unos ojos amarillos rasgados. La verdad, fue la primera vez que sentí miedo. Empezamos a gritar y a quererlos meter a la camioneta. Nadie nos creyó. Pensaron que estábamos jugando. Ahí fue cuando dejé de querer quedarme solo unos días para visitarlos y más tiempo. Después de esa experiencia, sí empecé a creer más y tener respeto a las cosas que no vemos. En ese mismo pueblo empecé a hablar con otros pueblerinos que me contaban sus historias y leyendas. Y yo pedí disculpas a esos seres por no creer. En un río cerca de la casa hay un puente y debajo del puente habían unas pisadas de pies de niños muy raras y había juguetes hechos de carrizos y hojas. Se escuchaba a veces llorar a una mujer en las noches cuando me quedaba ahí y aprendí que los coyotes son unos animales de oscuridad que te pueden confundir con tus oídos. Se transforman y hipnotizan y hacen que te pierdas hasta que te comen. Ahora, en donde vivo, hace unos 10 años mataron a una señora enfrente de mi casa y después de un año de su muerte, la mujer se asoma por la ventana, caminando de lado a lado, y los vecinos de junto escuchan sus gritos de auxilio y golpes en la pared. Ya actualmente nadie vive en esta casa. Tengo muchas historias que contar. Hace muchos años trabajé como tripulante de una línea aérea mexicana. Un día tuve un vuelo con pernocta en Monterrey, México. Nos hospedamos en un hotel muy viejo del centro de esa ciudad. Llegamos ya en la noche y me quedé de ver con los otros miembros de la tripulación. Había el rumor que espantaban en el cuarto número 100. Ese día no me tocó ese cuarto, pero sí uno muy cercano. Debo decir que desde que entré a la habitación sentí un ambiente muy pesado y frío. Me cambié de ropa, dejé mi portatrajes encima de la cama, dejé las luces prendidas y me dispuse a encontrarme con mis compañeros, regresando de cenar. Entré al cuarto y las luces estaban apagadas y mis cosas estaban cambiadas de lugar. Pensé que se había metido alguien, pero no me faltaba nada. Decidí prender la radio para dejar de pensar tonterías y cuando estaba dormido algo me había despertado. Alguien. Y para mi sorpresa la radio estaba apagada y las luces que yo había dejado encendidas estaban apagadas. Cuando me quise levantar a encenderlas nuevamente, vi que alguien estaba junto a mí. Podía escuchar su respiración y hacía unos ruidos muy raros. En ese momento ya no pude levantarme, solamente me dispuse a rezar mentalmente. Contrario a lo que pensé,
Esa cosa, en lugar de alejarse, se acercó más a mí, como si me quisiera robar el aliento. Para mi sorpresa, en ese momento se encendieron las luces y la radio. Nuevamente, salí por fin de la habitación y anduve deambulando hasta la madrugada con un cigarrillo. Solo regresé al cuarto por mis cosas, bañarme e irme a trabajar. Nunca le he platicado a nadie esta experiencia.